Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estela y esto es Dos Clics y un Book, un podcast de calidad de software. El episodio de hoy va a ser un poco particular y es que viene acompañado de un video. Así que si me estás escuchando desde iVoox o alguna otra plataforma, debes saber que te voy a dejar el link al video en la descripción de este episodio. Hoy estaremos hablando sobre SQL, que es un acrónimo de Structured Query Language, lo cual en español significa lenguaje de consulta estructurado. Y cuando hablamos sobre SQL, lo primero que tenemos que tener claro es que SQL es un lenguaje, tal y como lo dice su nombre, y se suele utilizar para comunicarse con bases de datos relacionales. Como comprenderán, el tema de las bases de datos es muy amplio, razón por la cual hoy les voy a dar una introducción a este tema. Este es el primer episodio de una serie sobre SQL, donde nos enfocaremos en aquellas cosas que un tester manual suele usar más en su trabajo. Por supuesto que el nivel de profundidad con que un tester interactúe con una base de datos puede variar dependiendo de su especialización, de la complejidad del proyecto y de las tecnologías usadas, entre muchas otras cosas. Pero por algo hay que comenzar, ¿verdad? Entonces, mi propuesta es la siguiente. Vamos a ver un poco sobre qué es una base de datos relacional, qué son las tablas, qué son las relaciones, qué son los esquemas, qué son los sistemas de administración de bases de datos, cuáles son los tipos de datos, cuáles son los tipos de instrucciones y en episodios posteriores vamos a aprender cómo usar algunas instrucciones. Y para ver las instrucciones nos vamos a basar en SQLite. Cuando hablamos sobre base de datos, lo primero es entender qué es una base de datos. Una base de datos es como un almacén virtual donde guardamos información de todo tipo, nombres, números, fechas, imágenes, etc. Imagina que tienes una enorme biblioteca digital con libros, cada uno conteniendo diferentes tipos de información. La base de datos organiza estos libros de una manera muy ordenada, utilizando sistemas especiales para que puedas buscar y acceder a la información fácilmente cuando la necesites. Es como tener un sistema de archivos gigantes, pero diseñado específicamente para gestionar grandes cantidades de datos de manera eficiente y rápida. Anteriormente les dije que SQL suele utilizarse en bases de datos relacionales. ¿Pero qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es una base de datos donde los datos se organizan en tablas que se encuentran relacionadas entre sí. Cada tabla representa un tipo de entidad y una entidad es un objeto o concepto sobre el cual se recopila y almacena información. Por ejemplo, podríamos tener la tabla personas, la tabla productos y la tabla tipo productos. Y cada una de estas tablas sería un tipo de entidad, o sea, tendrías el tipo de entidad personas, el tipo de entidad productos y el tipo de entidad tipo producto. Ahora, las tablas tienen columnas y cada columna representa un atributo de una entidad. Entonces, si en la tabla persona tenemos 4 columnas, cédula, nombre, apellido y edad, eso significa que la tabla personas tiene 4 atributos: cédula, nombre, apellido y edad. En la tabla tipo producto tenemos 2 columnas o atributos: ID tipo producto, ID cuando lo vean usado en una base de datos significa identificador, y una descripción. Ahora les voy a nombrar las columnas de mi tabla productos y quiero que digan cuántos atributos tiene esa tabla: ID producto, nombre, tipo de producto, cantidad y propietario. Si respondiste 5, entonces ya lo entendiste. Las tablas también tienen filas, y ahí es donde se almacenan los datos específicos de cada representación de la entidad. De modo que podrías tener una persona con cédula 870230, con nombre Pepe, con apellido Rodríguez y con edad 30. Pero también podrías tener una persona María con apellido Jiménez, con edad 20 y con una cédula que sea 150457. Esto significa que tendrías 2 entidades,
dentro de la tabla que define el tipo de entidad personas. En base de datos existe algo llamado primary key, llave primaria o clave primaria. Una clave primaria facilita la identificación y la manipulación de los datos de la tabla. Sirve para garantizar que cada fila en la tabla sea única y proporciona un método eficiente para acceder y manipular los datos en la tabla. Sin embargo, en ciertos casos, como en tablas de muchos a muchos, que relacionan dos tablas principales, puede que no sea necesario tener una clave primaria. En resumen, aunque es una práctica común, tener una clave primaria no es un requisito absoluto en todas las tablas. En este caso, podríamos decir que la primary key de la tabla personas sería la cédula, porque la cédula es única para cada individuo, o sea que puede identificar esa tabla. Para la tabla producto, la primary key sería ID producto, ya que es un identificador único para cada producto. Y para la tabla tipo producto sería ID tipo producto, el identificador único de esa tabla. Entonces, generalmente cuando veas un atributo ID X en una tabla X, es muy probable que esa sea su clave primaria. Anteriormente les dije que las tablas se relacionan, pero ¿cómo lo hacen? La respuesta corta y sencilla es foreign key, clave foránea o clave externa o llave foránea. Una clave foránea es una columna en una tabla de bases de datos que establece una relación con otra tabla. Esta columna contiene valores que coinciden con los valores de otra columna en una tabla diferente, lo que permite conectar información entre diferentes tablas. Ayuda a mantener la integridad de los datos y a establecer relaciones significativas entre los datos almacenados en la base de datos. En resumen, es como un puente que conecta información entre diferentes partes de la base de datos. Digamos que tenemos una persona y un producto. Recordemos que la tabla productos tiene una columna, o lo que es lo mismo, un atributo que se llama propietario. Bueno, a ese atributo propietario le vamos a decir que es una clave foránea, porque el valor que va a estar ahí va a ser justamente el valor de la cédula de la persona. ¿Por qué? Porque esa cédula es el valor único que identifica a la persona. Si usaras, por ejemplo, el campo nombre, sería un problema, porque de pronto, si yo dije que ese producto pertenece a Pepe, y lo que puse ahí fue el nombre, pero en 3 días voy a la tabla de personas y agregaron a otro Pepe, entonces ya la base de datos no va a tener forma, ni yo tampoco, de saber a cuál de los Pepe pertenecía el producto. Usemos otro ejemplo. Tenemos productos y tipos de productos. En la tabla de productos hay una columna tipo producto y esta está conectada con el ID tipo de producto de la tabla tipo producto. O sea, el campo tipo producto de la tabla productos tiene exactamente el mismo valor que el campo ID tipo producto de la tabla tipo producto. Si yo quisiera saber cuál es la descripción del tipo de producto que tiene mi producto 1, entonces haría una consulta y listo. Entonces, como se puede apreciar, la tabla producto tiene dos claves foráneas, una que lo conecta con personas y otra que lo conecta con tipo productos, mientras que personas y tipo productos no tienen ninguna clave foránea. Los esquemas son espacios de nombres lógicos que contienen tablas. Puedes imaginar esto como una carpeta donde guardas tablas. En mi mente esto luce así. Hay un servidor de base de datos, que será la oficina, y es justamente donde se guardan bases de datos. Las bases de datos van a ser estantes para guardar carpetas que están adentro de la oficina. Las carpetas serán los esquemas y dentro de ellos habrá papeles y cada papel será una tabla. Claro que podrías tener los papeles sueltos y no meterlo en carpetas, o sea, tablas que no estén dentro de esquemas, como sucede en algunos casos. Pero por ahora quédense con esta idea. Un servidor tiene bases de datos
una base de datos tiene esquemas y un esquema tiene tablas. Vamos a suponer que tienes un esquema llamado RH por recursos humanos y dentro tienes la tabla personas. Y tienes otro esquema llamado producción donde tienes las tablas productos y tipo producto. Bueno, estos esquemas ayudan a eliminar ambigüedad en caso de que tengas dos tablas con el mismo nombre en esquemas diferentes, ya que el nombre completo sería el nombre del servidor en el que está la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre del esquema y el nombre de la tabla, todos ellos separados por puntos. Por ejemplo, si yo tengo un servidor A y en ese servidor yo tengo una base de datos que se llama mi BD y en ella yo tengo el esquema que se llama RH y dentro de ese esquema tengo la tabla persona, para llamarlo yo diría servidor A.mibd.rh.personas, respetando siempre la escritura tal y como aparecen los nombres. Si servidor A aparece con todo en minúscula y lo único que está en mayúscula es la A, si ese es su nombre tienes que ponerlo así. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría con el nombre de la base de datos, con el nombre del esquema y con el nombre de la tabla, tal cual y como aparecen en el lugar donde está. En algunas ocasiones no lo van a ver escrito así. ¿Por qué? Porque cuando se está trabajando con solo una base de datos, lo común es que el nombre se acote y entonces en vez de decir todo eso, solamente dirías el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla. Entonces podríamos decir, por ejemplo, rh.persona, producción.productos o producción.tipo producto. Para administrar una base de datos, se usa un sistema de administración de bases de datos. Algunos sistemas de administración de bases de datos relacionales habituales que utilizan SQL incluyen Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, MariaDB y SQLite. ¿Qué pasa con SQLite? Que SQLite no trabaja con esquemas de la misma manera en que lo hacen, por ejemplo, PostgreSQL y MySQL, sino que todos los objetos están en el mismo espacio de nombre. Lo que puedes hacer si quieres simular un esquema de nombre sería utilizar prefijos, pero la estructura de esquema como tal, SQLite no la tiene. O sea, SQLite es el típico caso donde tienes todos los papeles puestos en el archivo, pero sin ninguna carpeta. Otra cosa que quiero destacar es que aunque hay un estándar del lenguaje SQL definido por el American National Standard Institute, el ANSI por sus siglas en inglés, cada proveedor agrega sus propias variaciones y extensiones. De este modo vamos a ver que las instrucciones varían dependiendo de cuál sistema de administración de base de datos usemos. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos obtener la fecha de hoy en una consulta en la base de datos utilizando MySQL. En ese caso tendríamos que utilizar una instrucción que se llama currDate y luego vienen unos paréntesis. Pero si quisiéramos hacerlo en PostgreSQL tendríamos que utilizar una que se llama current-date y que no lleva paréntesis. Por ejemplo, les voy a decir cómo quedaría esta consulta. Primero con MySQL y luego con Postgre. Quedaría select asterisco from personas. Ahí te está diciendo, seleccióname todos los atributos de la tabla persona, where, fecha, vamos a suponer que la columna se llama fecha, where fecha es igual a currDate entre paréntesis y termina en punto y coma. Si yo fuera a hacer esto mismo con Postgre, usaría exactamente la misma consulta, solo que en vez de poner el currDate y entre paréntesis pondría el currentDate. Entonces me quedaría select after from personas where fecha es igual a current-date y punto y coma. O sea, pueden ver que hay una cierta diferencia, aunque existen muchas similitudes. Vaya que prácticamente todo fue igual, excepto lo último que pasamos para decir que fuera igual a hoy. Bueno, vamos a aprender un poquito más sobre algunos de estos sistemas de administración de bases de datos. PostgreSQL.
PostgreSQL es gratuito y es de código abierto. Se puede usar con Windows, con Mac, con algunas versiones de Linux y con Unix. Además, tiene una comunidad muy activa de usuarios. Las consultas con Postgres son case sensitive. ¿Qué significa esto? Que si escribes Estela con la letra E mayúscula y lo escribes con la letra E minúscula, no es lo mismo. Entonces, si tú lo escribiste con letra E mayúscula porque estás buscando una persona que se llama así y estás filtrando para buscar, pero cuando alguien metió ese nombre en la base de datos, lo escribió con minúscula, entonces tú no lo vas a encontrar. Vas a pensar que no existe nadie que se llame Estela en la base de datos, pero sí, en realidad sí existe alguien que se llama así, solo que no escribieron su nombre con mayúscula. Por supuesto, para todo esto se pueden hacer cosas que las vamos a ver más adelante cuando trabajemos con text, pero por ahora no te preocupes por eso, ¿ok? Solo quería que pudieras ver que existen algunas diferencias y situaciones. Ahora, cuando hablamos de text, nos referimos a textos, que son cadenas de caracteres, también conocidos en algunos lenguajes de programación como strings. Y los texts se escriben entre comillas. En el caso de PostgreSQL, se representan específicamente entre comillas simples. Si los pones entre comillas dobles, no te lo va a aceptar. En el caso de los alias, que los alias vienen siendo un nombre que le damos a algo, se escriben con la instrucción as. Por ejemplo, podrías decir select average. El average es el promedio de la columna 1 as average. Lo que tú pusiste después del as, esa palabra average, es el nombre que tú estás dando. Significa que cuando se ejecute la consulta, el nombre que va a aparecer encima de esa columna va a ser average, ¿ok? Que es el nombre que tú le pusiste. Y en el caso de la fecha, bueno, se usan instrucciones como current-date y paréntesis, current-time y paréntesis, para tratar lo que vienen siendo las horas, y extract paréntesis. Vamos con MySQL. MySQL tiene la versión básica disponible como sistema de código abierto. Trabaja con Windows, con Mac, con Linux y es muy usado en el mundo de la web. Lo usan Facebook, Twitter y Booking. Es case sensitive también, o sea que Estela con mayúscula y Estela con minúscula no son lo mismo. Usa también solamente las comillas simples para representar cadenas de texto. Los alias también se escriben con as, por lo que podrías utilizar una instrucción igualita a la que usamos anteriormente con PostgreSQL. Y las fechas se tratan con instrucciones como curDate, paréntesis, curTime, paréntesis y extract, paréntesis. Como último sistema de administración de base de datos, vamos a hablar sobre SQLite. SQLite es gratuito y de código abierto. Lo puedes usar en Windows, en Mac, en Linux y en iOS. Es atractivo para aplicaciones que requieren una base de datos ligera. Y es case sensitive, igualito que PostgreSQL y MySQL. Para tratar cadenas de textos, SQLite admite tanto comillas simples como comillas dobles. Los alias se escriben también con as, por lo que podríamos usar la misma instrucción que usamos con Postgres y con MySQL. Y para las fechas se usan las instrucciones date y entre paréntesis, entre comillas simple, now para obtener la fecha de hoy. Y tienes también otra instrucción como es por ejemplo strftime, terminado en paréntesis. Pero con tantas opciones disponibles en el mercado, ¿por cuál empezamos a aprender? En un gráfico de una encuesta sobre bases de datos que hizo Stack Overflow en el 2023, se muestra que el primer lugar entre las bases de datos más usadas lo tiene PostgreSQL. El año anterior, en el 2022, el primer lugar lo había tenido MySQL. Pero este año Postgres quedó en primer lugar, MySQL en segundo lugar y SQLite en tercero. En este gráfico también se podía apreciar
que los desarrolladores que ya sabían codificar tenían más probabilidades de usar PostgreSQL, mientras que los que estaban aprendiendo tenían más probabilidades de usar MySQL. También en otro de los gráficos que ofrece Stack Overflow podemos apreciar que Postgres es una de las bases de datos más admiradas, lo cual podría influir en que en un futuro más desarrolladores se muevan a PostgreSQL. Independientemente de que te decidas por una o por otra, el hecho de dominar al menos uno de estos sistemas te va a ayudar a aprender de forma más fácil el próximo. En esta serie nos vamos a centrar en aprender a trabajar con SQLite. Ahora, antes de pasar a aprender cómo obtener los datos de una base de datos, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los tipos de datos que podemos encontrar en ella, ya que los tipos de datos muchas veces requieren tratamientos específicos. Por ejemplo, las fechas y los textos no se tratan de la misma manera. Los tipos de datos que tenemos en SQLite son integer, que se utiliza para almacenar números enteros y puede ser de 1, 2, 3, 4, 6 u 8 bytes, dependiendo del tamaño necesario para almacenar el valor. Real, que se utiliza para números con decimales. Text, que se usa para almacenar cadenas de texto Unicode como un nombre o una descripción. Blob, terminado en B, que se utiliza para almacenar datos binarios como archivos de imágenes y audio. Y numeric, que es un tipo de datos que puede almacenar valores enteros o de punto flotante, pero que se almacenan como texto si no se pueden convertir de manera segura a un entero o un valor de punto flotante. Además de estos tipos de datos que son básicos, SQLite también ofrece algunas extensiones como son Boolean, que es un alias de numeric, donde solo se permiten los valores 0 y 1, lo que también conocemos como false o true, y date, que es para manejar fechas en el formato YYY-MM-DD. ¿Qué formato es este? Bueno, este es el año completo, guión, el mes, guión, el día. Entonces sería, por ejemplo, 2024, guión, y si decimos que el mes es febrero, escribimos 02, porque siempre tienen que estar los dos valores. Luego escribimos otro guión y escribimos el día. Y si queremos decir que es el día 1 de febrero, tendría que ser 01. No se nos puede olvidar nunca que el mes y el día van compuestos por dos valores. Para trabajar con bases de datos relacionales, vamos a pensar en conjuntos. Podemos considerar un conjunto como una colección de objetos distintos que contienen 0 o más miembros del mismo tipo. Por ejemplo, la tabla personas representa un conjunto, en concreto el conjunto de todas las personas. Del mismo modo, los resultados de una instrucción select, que básicamente lo que hace una instrucción select es seleccionar, también forman un conjunto. Una característica importante que se debe tener en cuenta es que no hay ninguna especificación con respecto a ninguna ordenación de los miembros de un conjunto. Esta falta de orden se aplica a las tablas de las bases de datos relacionales. No hay ningún concepto de primera fila, segunda fila o última fila. O sea, que podemos acceder a los elementos y recuperarlos en cualquier orden. Y si necesitamos devolver resultados en un orden determinado, entonces tenemos que especificarlo mediante instrucciones. Las instrucciones SQL se usan para realizar tareas como actualizar o recuperar datos de una base de datos y se agrupan en varios tipos de instrucciones. Estos tipos son DML, DDL y DCL. DML, lenguaje de manipulación de datos, que es el conjunto de instrucciones SQL que se centra en consultar y modificar datos. Las instrucciones DML incluyen el select e instrucciones de modificación como insert, update y delete. Otro de los tipos de instrucciones que tenemos es el DDL, que es lenguaje de definición de datos, que es un conjunto de instrucciones SQL que controla la definición y el ciclo de vida de objetos de base de datos, como tablas, vistas y procedimientos, e incluye instrucciones como create, alter y drop. Y por último tenemos DCL,
lenguaje de control de datos, que es el conjunto de instrucciones SQL que se usan para administrar permisos de seguridad para usuarios y objetos, e incluye instrucciones como grant, revoke y deny. En esta serie vamos a estar abordando los dos primeros tipos, porque el DSL no es algo que solemos tocar los testers. Así que vamos a estar centrados en lo que sería DML y DDL. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio de esta serie, que va a estar saliendo una vez a la semana, vamos a comenzar a aprender sobre las instrucciones. Como siempre te digo, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Y si te gustó, te pido que puntúes el podcast desde la plataforma donde me escuches, que le des like, que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y espero cualquier comentario que tengas. Hasta la próxima. ¡Chao!